Ahí están las declaraciones. Ramón Mestre, reacción al acuerdo. Está el ángulo económico y el político. ¿Cómo lo ves? Veo que hablan de un acontecimiento histórico. Claro, estos acontecimientos, estos acuerdos, estos cambios en política son históricos por la naturaleza de la política estadounidense y cubana de los últimos 50 años. Pero también sería histórico, Félix, que el régimen de La Habana anunciara, por ejemplo, que ha terminado el monopartidismo, el monolitismo, que se ha abierto a la sociedad cubana a el pluralismo real, a la democracia liberal, a las elecciones. Para mí ese sería el acuerdo histórico. Este es un acuerdo que sí le hace la boca agua a muchos individuos interesados en hacer negocios en Cuba, pero esa es la primordial motivación. Es la primordial motivación del señor Malmierka, que está aquí, el ministro de Relaciones Exteriores de un régimen marxista-leninista, buscando billetes, buscando negocios, buscando actividad económica. Pero para mí lo histórico, como he dicho, es que en mi país, que en Cuba, se anuncie el nacimiento de una verdadera democracia pluralista, liberal, regida por el Estado de Derecho. Vamos a ver qué dicen las encuestas. Ahí tenemos una serie de números sobre la aceptación del ciudadano estadounidense promedio y cómo ha ido cambiando en los últimos años. Por ejemplo, hoy día, 2016, positiva 54%, negativa un 40%. Ahí tienen la fuente en la parte posterior de su televisor. Ahora, vamos a ir un poco por años, porque esto es lo que tenemos ahora, pero por años, cómo ha ido eso cambiando hasta llegar al 2016. Ahí tienen, por ejemplo, ha ido creciendo. Desde el año 96, 10%, 10 años después, 2006, se elevó a un 21%, 2014, 38%, 2015, 46%, y llegamos a este año, 2016, con un 54%. La visión de Cuba en Estados Unidos, la visión de Cuba, 1996, positiva era un 10%, negativa un 86%. Quiero volver contigo, Ramón. Estabas hablando del tema político, de las libertades, y vemos esos números, esos cambios desde el año 95, 96, época en la que se firma además la ley Helms-Burton. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en Cuba para que el estadounidense haya tenido ese cambio tan importante, tan radical, tan drástico en su visión hacia la isla y el régimen cubano? Primero, tenemos un cambio demográfico. Muchas personas que no estaban vivas cuando el régimen castrista cometía actos represivos, abiertos, descarados. Creo que esa es la clave. Esa es una de los abiertos. Porque la represión institucionalizada, como nos demostró la Stasi en la Alemania Oriental y como nos demuestra la seguridad del Estado, puede ser muy sutil, puede ser permanente, pero no tiene que ser al estilo de los nazis en los primeros años para que exista. Pero también, sin lugar a dudas, en los medios de comunicación, en el último año sobre todo, después del anuncio hecho por el presidente Barack Obama, del cambio de política estadounidense, en los medios el barraje ha sido precisamente el de destacar el folclorismo de la sociedad cubana, la sociedad congelada en el tiempo, el ron, los autos, las posibilidades exóticas de descubrir un lugar novedoso. Ha sido la tónica, ha sido lo que ha caracterizado a la mayor parte de las informaciones por televisión y también en Internet. Al mismo tiempo quisiera saber cómo se plantearon estas preguntas, vi como tú los resultados, pero quisiera saber cómo se formularon las preguntas del sondeo. Willy Allen, abogado de inmigración, desde el punto de vista de inmigración, migratorio, ¿cómo ves todos esos acuerdos? Bueno, mira, lo que los acuerdos han llevado es que incrementa la inmigración desde Cuba hacia los Estados Unidos. El 96 fue un año crucial entre Cuba y los Estados Unidos. Derribaron las avionetas de los hermanos de rescate, se acababa la crisis de los balseros del 94-95. Sí había un cambio que en la sociedad americana podían ver a Cuba de una forma negativa, pero de ese momento hacia acá, todos los cambios que han ocurrido, ha cambiado la demográfica de Miami. Si el año pasado entraron 70.000 cubanos a los Estados Unidos, 50.000 ilegal y 20.000 legalmente, y si el año anterior fueron un poquitico menos, y si este año va a ser un poco más, te das cuenta que los acuerdos migratorios, los acuerdos de negocio entre Cuba y los Estados Unidos, lo que ha llevado es una salida más rápida de cubanos hacia los Estados Unidos. También lo que está ocurriendo es que más cubanos están llevando dinero a Cuba
para crear negocios en Cuba. Cuando tú ves, yo estuve en Tampa hace casi un año y en el restaurante que paré, el señor que era el dueño del restaurante tenía un restaurante en Cuba y él volaba a Cuba mensualmente a abastecer el paladar que tenía. Me imagino que ahora tiene 4 o 5 paladares en Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que está incrementando la inversión de cubanos de a pie aquí en los pequeños negocios en Cuba, que también han llevado a que se incremente la represión en Cuba, porque el gobierno de Cuba hasta cierto punto, los mercados paralelos que le están creando, los negocios paralelos que están creando, le ha causado problemas internos. Así que desde el punto de vista de migración, un incremento más rápido de personas que vienen a los Estados Unidos, pero también se han incrementado los viajes a Cuba. Si tú le preguntas a Santiago, los hoteles en Cuba están llenos. Para conseguir pasajes en los vuelos a Cuba es difícil. Para conseguir un hotel en Cuba es difícil. Para conseguir a dónde quedarte en La Habana es virtualmente imposible en estos momentos. Ahora, Santiago, ¿quién viaja a Cuba? ¿El cubano americano o el estadounidense? Mira, ha habido un gran incremento en los dos sectores, tanto en el sector cubano, con más frecuencia volando, precisamente por las facilidades que en los últimos tiempos ha dado el gobierno cubano para la gente poder ingresar. Por ejemplo, para que tengan una idea, desde el año 2013, todo el cubano que sale regresa a Cuba con las mismas condiciones que salió. Deja su casa cerrada, las muebla de nuevo, lleva televisores, arregla toda su casa, porque incluso puede invertir en Cuba, puede hacer negocio en Cuba, puede abrir restaurantes, puede abrir pequeña ¿cómo se llama? Renta de habitaciones que están construyendo. Mucha gente ya tiene 10, 15, 20 habitaciones, como pequeños hostales, que los rentan. ¿Hostales? Sí, y lo hacen cubanos que recientemente llegan acá y que están regresando a Cuba, y eso ha habido un incremento potencialmente económico. Pero también ha habido un incremento de más de un 150% de los norteamericanos viajando a Cuba. Para que tengan una idea... ¿Qué tipo de turismo? Antes se decía No, que iba a Cuba no hay turismo, porque en Cuba el está que prohibido viaja, el turismo. sí, bueno, se le pone se le etiqueta de esa forma, pero antes se hablaba de un estadounidense que era turismo, llámalo como quieras, barato. ¿Eso ha cambiado? No. Ahora están viajando el turismo, por ejemplo, como te decía Willy, no hay un solo hotel ahora mismo disponible, por ejemplo, en el verano, para renta de hoteles de categoría 5 estrellas y 4 estrellas. 5 estrellas. Sí, ¿Cuánto cuesta un hotel 5 estrellas en La Habana? $150, $200 la noche. Por ejemplo, tenemos Meliá Coiba, Meliá Habana, Plaza Central. Tenemos varios hoteles que están sumamente caros, pero hay una gran demanda también. Ahora para la Feria del Habano no hay hotel en Cuba. A ver, Ramón, quiero preguntarte, el tema, él hablaba $150, $200 un hotel 5 estrellas, que eso para Estados Unidos no es nada, sería muchísimo más dinero, pero estamos hablando de un país donde el salario promedio de un cubano es ¿de qué? ¿De $20 aproximadamente? $30 al mes. Depende de cómo se calcule. Recuerdo que también hablaban del hecho histórico, hablando precisamente de los hoteles, cuando el régimen le dio acceso a la población, al cubano común y corriente, a esos hoteles. Sí. Era un hecho histórico. Concedernos a los cubanos celulares, otro hecho histórico. Yo creo que efectivamente es un turismo. Estados Unidos, por razones de retórica, y también tienen que cuidar las leyes actuales, claro. Tienen que hablar de las 12 o 13 o 14 o 15 categorías aceptables para justificar dicho viaje, si no eres cubano-americano, ojo. Efectivamente, la gran curiosidad que sienten muchos estadounidenses por esta propaganda y también porque existe una relación sempiterna entre Cuba y Estados Unidos, y Cuba forma parte del ideario estadounidense en muchos sentidos, y por supuesto que Estados Unidos está presente en la mentalidad y en la psicología social del cubano también. Pero sigue siendo turismo, y creo que este anuncio que se hará realidad el verano próximo, en el otoño, pues va a aumentar todavía más ese flujo. Y la pregunta mía que le hago a los colegas y te hago a ti, ¿cómo afectan esos vuelos o el inicio de esos vuelos comerciales a los vuelos charters que hasta ahora han dominado el mercado? Para ustedes, los intermediarios, ¿qué significa esto? Mira, significa... Cubana de aviación, en el caso que después vamos a hablar de Cubana de aviación, en el caso de que hagan esos vuelos diarios, ¿para ustedes eso eventualmente tienen que cerrar? No. Al contrario, eso amplía el abanico de tener disponibilidad. En este momento, por ejemplo, si tú buscas ahora mismo todo el
el Spring Break está lleno, no hay vuelos disponibles ahora mismo para la gente viajar. Y ahora, ahora en febrero son escasos los espacios que hay para viajar. ¿Ustedes podrían eventualmente competir con esos precios? No, que porque tiene que entender, ahora mismo, por ejemplo, un pasaje a Cuba, hay unos especiales, 3.29, viajando a Cuba en este momento. Tendría que entrar a América y esta compañía norteamericana a competir, porque los vuelos charter van a seguir volando. Va a haber competencia y es interesante para el público consumidor, porque a haber mayor competencia, a haber mayor disponibilidad de asientos, hay mayor posibilidad de que los precios sigan bajando. Y eso es lo más interesante para la gente, ¿no? ¿Para cuándo bajarían esos precios? Yo diría que en septiembre, octubre, que es donde empiezan los vuelos regulares, de las líneas aéreas regulares, que nosotros vamos a vender también con las líneas aéreas regulares, porque como decía Pero de nuevo, el periodista acá... la misma pregunta, si ustedes son intermediarios, siempre y cuando hay un intermediario los precios suben porque hay una No, es comisión que para siempre ustedes. la agencia de viajes... ¿Eso cómo van a poder competir Mira, ustedes, por ejemplo, con Cubana de Aviación directamente? No, que Cubana Aviación no piensa volar ahora y ni creo que va a pensar en los próximos años, al menos que no hagan algunos cambios más políticamente más de Estados Unidos, que posiblemente se den. Por ejemplo, hay una... Cuando vaya cualquier aerolínea que no sea a través de vuelos charters con intermediarios, en el sistema de precios, ¿cómo ustedes pueden competir con eso? Mira, hay dos cosas. Primero, Estados Unidos tiene que quitar la ley del embargo para poder quitar que las personas puedan viajar bajo turismo. ¿Qué pasa? Hay 12 categorías. Pero la pregunta que yo te hacía no era eso. Después hablamos del embargo si quieres. ¿Cómo ustedes pueden competir con precios siendo intermediarios con una compañía que vaya directamente? Porque la compañía necesariamente tiene que usar las agencias de viaje. Recuerda que para República Dominicana también América vuela y nosotros vendemos vuelos con América. Yo le vendo vuelos con Delta, le vendo vuelos a varias compañías norteamericanas que viajan a diferentes países latinoamericanos. A la Bahama le vendemos y a Caimán también, con las líneas aéreas de esos países. O sea que nosotros vendemos a través de todas las líneas aéreas que hay en los Estados Unidos, que viajan a cualquier lugar del mundo, independientemente de Cuba. Cuba sería un renglón más dentro de las líneas aéreas. Pero están también los vuelos charter, que son los vuelos que tradicionalmente están volando a Cuba y que van a seguir volando también. Los vuelos charter igual son con American Airlines y con Delta la mayoría. No necesariamente, porque, por ejemplo, hay vuelos que usan Aruba, como línea aérea de Aruba, usan vuelos también de Caimán para volar a Cuba, usan vuelos de Bahama Air, de la Bahama para volar a Cuba. Sí, pero los vuelos fuera de los Estados Unidos son más baratos para los que viajan de las Bahamas, de Aruba o de Yucatán. Pero igual, la gran ganancia de ustedes no es tanto en los boletos que venden, pero en el equipaje que se lleva. De que lo que pasa es que en las líneas, en los vuelos charters de ellos, la persona que va a ir cubano, americano, va a poder llevar más equipaje de lo que va a llevar a lo mejor un avión normal de American Airlines. Así que me imagino que para ellos, la ganancia para ellos en realidad no está tanto en el boleto como está en el equipaje que ellos llevan. Es que realmente ese es uno de los problemas, que las líneas aéreas regulares volando, y como tú habrás viajado a otros países también, te permiten un equipaje de 44 libras. Si lleva un segundo equipaje, JetBlue te cobra $35 por el segundo equipaje, de 30 libras. O sea, te cobran a peso la libra también. Sí, pero los charters cobran mucho ejemplo, más caro por el equipaje que están llevando. Sí, te cobran. Por ejemplo, tú viajas a República Dominicana y te permiten un equipaje de 44 libras. A partir de ahí te cobran a peso la libra. Eso lo hace American Airlines, lo hace JetBlue. Y Cuba no va a ser una excepción, me imagino, a menos que no sea un momento de apertura en su momento. Pero la verdad es que la línea aérea, por ejemplo, Spirit te cobra la maleta que tú llevas de mano, te la cobra Spirit, volando a la República Dominicana. Tú vas por Spirit, pasaje $2.99, pero cuando tú llegas te dice 70 pesos por la maleta. Y una maleta de mano te cobra Spirit, te cobra por todo lo que tú llevas en la mano. O sea, eso lo está haciendo todas las líneas regulares, lo están haciendo para todos los lugares del mundo. Tengo que ir a una pausa, Willy, perdóname. Tengo que ir a la pausa. Vamos a regresar, por supuesto, acá con los invitados, con el tema, y vamos a hablar de Cubana de Aviación. ¿Podrá volar a Estados Unidos? Y también el tema del embargo, ¿no? ¿Cómo encaja el embargo en todo esto? Quédese con nosotros. Volvemos.